Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor José de Jesús Margarito, que tiene su práctica en Guadalajara, es cirujano general con una especialidad en bariatría y ya cuenta con más de 9 años de experiencia. Nuestro tema va a ser algo que se me hizo muy interesante, que es procedimientos bariátricos para el adulto mayor. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Kurt? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo muy bien. Estamos en Guadalajara y bueno, pues me da mucho gusto platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por darse el tiempo de tener esta plática acá con nosotros. Estuve investigando y bariatría en el adulto mayor se me hizo muy interesante. ¿En qué consiste o qué se considera para empezar adulto mayor? ¿Qué edades o qué rangos? Mira, a partir de los 60 años de edad, podemos considerar que una persona puede estar ya, pues ser un adulto mayor. La verdad es que no tenemos un rango de edad límite para poder realizar una cirugía bariátrica. Tiene que individualizarse y explorarse cada caso en particular. Hay pacientes que hemos operado, yo creo que lo más tarde en la edad es a los 70 años. Entonces, sí hemos tenido varios pacientes que por sus necesidades y porque en general tienen un buen estado de salud que nos lo permite, se ha podido realizar el procedimiento bariátrico. ¿Qué tipo de cirugías o qué procedimientos bariátricos son los que se realizan en personas mayores? Mira, normalmente podemos irnos conservadoramente con una cirugía de manga gástrica. La cirugía de manga gástrica, la ventaja que tiene es que es una cirugía muy ágil. Nos toma alrededor de 1 hora realizarla de principio a fin. Y esto pues nos permite tener mucho menos estrés en nuestro paciente, ¿sí? Que las horas de quirófano sean menos. Además, nos da un muy buen resultado. Cuando tenemos a lo mejor un paciente que se está comportando bien y que además tenemos motivos para realizar un bypass gástrico, también es una muy buena opción. El bypass gástrico es una cirugía que técnicamente es más demandante y que en tiempo nos puede tomar hasta entre 1 hora y media y 2 horas y media realizarla. Va a depender del peso del paciente, de las condiciones, si te ha tenido cirugías previas. Entonces también lo hemos podido realizar. La ventaja del bypass es que bajan todavía más de peso que con la manga gástrica. Aquí se me vienen dos preguntas a la mente. Uno, yo me estoy imaginando que cuando estamos hablando de cirugías de adulto mayor es que es un adulto de 60 y pico de años que está pasando por un sobrepeso o obesidad mórbida y que ya es más riesgoso que siga así a hacerle la cirugía. Es lo que me imagino, pero ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan para decidir? Porque la cirugía en sí pues sí tiene poco riesgo, ¿no? O mucho, no sé, usted dígame, por la edad. Sí, en general el riesgo de un procedimiento bariátrico en estos días ronda entre el 0,1 y el 1%. Entre un mayor peso tenga nuestro paciente, la cirugía se vuelve un poco más riesgosa. Cuando nosotros ponemos un punto de corte que se llama índice de masa corporal, que sacamos en base al peso y estatura, arriba de 50 de índice de masa corporal, estadísticamente tenemos mayor riesgo de tener algo durante la cirugía. La verdad es que depende también de las características del paciente, qué tantas enfermedades tiene, si ha tenido diabetes de muy larga evolución, si ya ha tenido algún problema cardíaco, si tiene problemas o restricción pulmonar. Muchas veces también tenemos enfermedad renal. Y respondiendo también la segunda parte de la pregunta, esos son los criterios que utilizamos. Pacientes que, por ejemplo, a lo mejor ya con ellos el tema estético es muy, muy secundario. Aquí el tema es que, por ejemplo, no se pueden controlar bien de su glucosa, que tenemos índices muy, muy mal controlados, tanto de hemoglobina glucosilada, glucosa sérica, y en esos pacientes pues sí pueden ser candidatos. Otros son los que tienen, por ejemplo, una enfermedad renal que está todavía en etapas tempranas y que no queremos que evolucione. En pacientes, por ejemplo, que tienen reflujo gastroesofágico,
Hay pacientes que son obesos y que no pueden por su calidad de vida estar con este problema. Los medicamentos probablemente ya no son una alternativa porque no lo están controlando bien. Y en estos casos, hacer un bypass gástrico nos va a resolver el tema de la obesidad y nos va a resolver el tema del reflujo gastroesofágico. Entonces sí hay temas muy específicos, como te digo, hay que individualizar y revisar los antecedentes de cada persona. Ahí el cirujano bariatra pues es el que trata al paciente en todo su proceso. Al llegar a la cirugía, ¿es algo que llegas de fregazo o hiciste ya unas paradas previas antes de llegar ahí? No, sí, tenemos que hacer una buena preparación para llegar a un procedimiento bariátrico. El primer paso es acudir con un cirujano bariatra, de preferencia que sea un cirujano que se dedique a esto, que tenga su certificación, que tenga preparación, y junto con el paciente vamos a primero ver si es una posibilidad el realizar una cirugía bariátrica, si el paciente tiene las condiciones, si nos permite su salud, si es recomendable, y en base a eso escoger el tipo de procedimiento que se puede realizar. Nosotros le damos toda la información a nuestro paciente y en base a eso podemos tomar una decisión en conjunto. La verdad es que habrá pacientes que les conviene más realizarse un bypass gástrico, por ejemplo, porque son diabéticos o porque tienen reflujo gastroesofágico. Habrá pacientes que, a pesar de que tienen diabetes, el hecho de realizar un bypass gástrico para ellos mentalmente y por la cirugía que les explicamos que hay que hacer el salto y desconectar un pedacito del intestino y que se absorben menos nutrientes, no consideran que sea una opción para ellos. Y obviamente uno les platica, sabes que una manga gástrica a lo mejor no te va a ayudar tanto como un bypass gástrico, pero si puede ser candidato, te va a ayudar, vas a bajar de peso, va a mejorar tu control de glucosa. Pero si a lo mejor con el bypass podríamos aspirar a que dejes de tomar medicamentos, a lo mejor con la manga gástrica vamos a disminuir la cantidad de medicamentos que estás tomando, te vas a sentir mejor, vas a tener mejor control de glucosa y todo eso se toma en cuenta. Esa es mi forma de pensar y de cómo trabajo con mis pacientes. Ahí, por ejemplo, ahorita que está tan de moda las inyecciones, ¿no? Por medio, ¿qué sería? ¿Fármacos? ¿Se le llama fármacos o inyectables? ¿Cuál es el término correcto? Sí, son fármacos inyectables. En general, me imagino que te refieres a los análogos de GLP-1, que son lo que está de moda ahorita. Y son todos los famosos. Sí, que todo el mundo se inyecta. Ajá, los que las Kardashian pusieron de moda. Ajá. Sí. No, la verdad es que son muy buenos fármacos, son medicamentos que nos ayudan mucho. Yo también los utilizo. La verdad es que... Ander, a eso me refería, que por ejemplo ahorita que está tan de moda, que llega un paciente, pero para empezar, los procedimientos bariátricos se hacen de forma laparoscópica, ¿correcto? Correcto. ¿Y es con anestesia general o local? Todos se realizan con anestesia general. ¿Ya la anestesia general puede implicar o corre algún riesgo el paciente o ese es principalmente el riesgo de ese 0.05%? La verdad es que sí, las anestesias tienen riesgo. Todos los procedimientos que nosotros llamamos invasivos, desde poner un catéter para ponerte un suerito, es todo, puede tener alguna consecuencia. El riesgo con la anestesia principalmente está con los medicamentos que están poniendo, ¿sí? Que tú tuvieras alguna reacción alérgica y eso otra vez pues lo que hacemos es manejar porcentajes, ¿no? Tener una reacción alérgica a algún medicamento, pues también es un porcentaje bajísimo, ¿no? Y normalmente si llegamos a tener una reacción alérgica, hay manera de manejarlo en quirófano con otros medicamentos que nos disminuyen esa reacción inflamatoria, que al final es lo que es una reacción alérgica. Al final de cuentas, otro de los riesgos de la anestesia, pues es a la hora de que están intubando. Son riesgos, la verdad, muy bajos. Y ahí, la verdad es que influye la calidad del equipo de anestesiología de cada equipo quirúrgico. A lo que quiero llegar con esto es, por ejemplo, si ahorita es una persona adulto mayor y trae obesidad mórbida. No me sé el porcentaje, a lo mejor usted lo sabe, pero estoy seguro que el tener hipertensión, el tener colesterol muy alto, o sea, eso yo creo que le trae un 20% o no sé qué porcentaje trae más de riesgo que el riesgo que le pudiera ofrecer la cirugía. Pero ahí la pregunta es, si el paciente está así y viene con mucha obesidad, ¿es normal o es común que lo
empiecen con fármacos hasta bajarlo un poquito y luego ya pasan a la cirugía, o si es mejor de una vez, pum, cirugía y ya empiezas a bajar de una manera más controlada, porque los fármacos también tienen un chorro de contraindicaciones que nadie dice, pero sí tienen. Sí, depende mucho del fármaco. La verdad es que sí, si un paciente, sobre todo tenemos que tomar en cuenta el tema de si está bien controlado. Si es diabético y con sus medicamentos tiene una glucosa más o menos estable dentro de parámetros esperados, podemos hacer el procedimiento. Si el paciente es hipertenso pero está controlado, se puede hacer el procedimiento. Si el paciente tiene enfermedad renal pero está controlada, no necesita diálisis o sí necesita diálisis pero está bien realizada, se puede hacer el procedimiento. Creo que la preparación va más enfocada a primero que nos vayamos acostumbrando a la dieta después de la cirugía, disminuir el tamaño del hígado con la dieta preoperatoria y el fármaco, y sobre todo en pacientes que son súper obesos, les llamamos, o sea, que tienen un índice de masa corporal arriba de 50, muy elevado. En esos pacientes, para mejorar el pronóstico y para disminuir el riesgo quirúrgico, podemos tratar de hacer una terapia puente para bajarlos de peso lo más que se pueda para que el riesgo durante la cirugía disminuye, que pueden ser los fármacos, que pueden ser el balón gástrico, que pueden ser pues obviamente todas las medidas conservadoras. Y ya después de la cirugía, ¿qué se puede esperar en la recuperación? ¿Qué tan rápida es para el paciente adulto mayor? ¿Qué tan rápido puede regresar a su día a día? La verdad es que con la experiencia que tenemos nos ha ido muy bien, ¿eh? La verdad, la recuperación es muy similar a un paciente de cualquier otra edad. La recuperación, sobre todo cuando es y nosotros ya esperamos que la actividad diaria de nuestro paciente sea moderada, que no sea nada extremo. Ellos en 15 días ya están haciendo sus actividades y es lo que yo les comento, es que normalmente no queremos que estén acostados después de la cirugía, ni sentados, ni van a necesitar que alguien los esté ayudando a desplazarse. Al revés, queremos que hagan su actividad lo más normal posible, de manera, un reposo relativo le llamamos, ¿no? Después, cuando ya empieza la pérdida de peso, más o menos ¿cuánto tiempo les toma empezar a ya perder peso? Desde la primera semana, sí, incluso desde antes de la cirugía, como los ponemos en una dieta de preparación, ya ven algún resultado y luego a la primera semana después de la cirugía tenemos la primer consulta y es cuando los peso y ya de ahí ya le digo, sabes que no te vuelvas a pesar hasta dentro de un mes. Y aquí lo que vemos es que el paciente me dice, no, pues perdí 6 kilos, 8 kilos en una semana, puede ser posible. Pues al final de cuentas cada persona va bajando al ritmo que ellos tienen, ¿no? Al final no hay que compararse. Una persona que tiene mucho peso en exceso va a perder más peso que una persona que a lo mejor no tiene tantísimo excedente. Aquí yo supongo que en su experiencia, cuando el paciente trae esa obesidad y está adulto mayor y ya empieza a bajar de peso y empieza a caminar, me imagino que sus piernas, sus rodillas se hacen como nuevas, ¿no? O sea, que no traen tanto peso cargando. Sí, claro, es una diferencia y muy grande. De hecho, varios de nuestros pacientes que hemos tenido indicaciones, precisamente esos criterios que comentabas, es eso, ¿no? Que ya necesitan un reemplazo articular, que tienen que hacer prótesis de rodillas, de cadera, pero el traumatólogo nos dice, ¿sabes qué? Este paciente, si yo le pongo una prótesis, me la va a romper, no la va a poder utilizar adecuadamente, no va a tener buen pronóstico. Primero tiene que bajar de peso. Aquí la duda es también, ¿se requiere de su parte algún tipo de especialidad adicional aparte de bariatría para manejar al adulto mayor o cualquier cirujano bariátrico? Sí, pues dentro de la preparación, nuestro equipo siempre incluye una valoración por un médico internista. Nosotros hacemos exámenes generales para poder entrar a una cirugía, exámenes de sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma. Dependiendo de esos primeros exámenes, una evaluación general es si encontramos algo ahí en el electrocardiograma, probablemente vayamos a pedir algún otro estudio más específico, un ecocardiograma, algo más, alguna valoración por un cardiólogo o un neumólogo. Va a depender del paciente. Si es un paciente que más o menos está bien controlado de todo, con la valoración del internista es suficiente. ¿Cuál es el límite de edad que usted diría, hasta aquí, ya más arriba no tiene caso?
Fíjate que yo creo que es más bien las condiciones generales del paciente. Hay personas que tienen 80 años y están muy bien. Desafortunadamente aquí el tema es que pues la obesidad nos va acabando más rápido, ¿no? Entonces ver un paciente obeso de 80 años de edad en muy buenas condiciones es raro, la verdad. Entonces generalmente cuando operamos este tipo de pacientes, la edad promedio son entre los 65 70 años máximo, ¿no? Que vemos que todavía están en condiciones, si vemos un paciente, un caso que, por ejemplo, él está bien, solamente que es obeso y ya sus rodillas están fallando y no puede caminar, probablemente pueda ser candidato a un procedimiento. Y si yo soy adulto mayor y estoy viendo esto, ¿cuál sería mi primer paso? El primer paso siempre es informarte, buscar información. Muchas veces lo que vemos en las redes sociales o en internet tiene algunos vicios, ¿no? Desde la parte de que quiere operar y desde la parte del que no le fue bien con el procedimiento, desde la parte del que está en contra, porque hay muchos movimientos también en contra de esto. Y yo lo que les recomiendo es acercarse con una persona que tenga la preparación y en este caso es el cirujano bariatra. Yo creo que ese sería el primer paso indispensable y en base a eso, si ves que el doctor explicó todas tus dudas, pues entonces puedes ya empezar a tomar una decisión. Creo que ahí le dio al clavo, porque sí, siempre digo esto, a pesar de que nosotros usamos las redes, trato cuando sale la oportunidad así como usted, me gusta recalcar mucho esto. Nosotros damos pura información factual. Nosotros, cuando tenemos un invitado como usted, pues usted lo sabe, le pedimos sus certificados, sus cédulas, años de experiencia. Entonces vemos absolutamente, tratamos de ver todo lo posible para que cuando tengamos esta plática sea con el fin de informar y no como dijo usted, otros venderla o no sé, promoverla o algo negativo o algo, sino nada más pues las cosas como son para que ya el paciente pueda tomar la decisión. Entonces, sí estoy muy de acuerdo con usted. Ahí nomás le faltó decir que se metan a ver en Medical Tourism o doctores especialistas. Ahí van a poder ver información bien. Sería uno de los primeros pasos. Sí, yo creo que esta labor que ustedes hacen está muy padre porque ese corroborar el background de todos los médicos que tienen en su portal es muy valioso para los pacientes, pues ya llegan con la confianza de que hubo un trabajo de corroborar que el especialista con el que estás acudiendo tiene efectivamente esa preparación que te está diciendo que tiene. Pues muchas gracias, doctor. Creo que abarcamos todos los temas. No sé si haya algo que crea usted que se me pasó preguntarle que le gustaría aclarar antes de despedirnos. Nuevamente invitarlos a que se informen. Hay muchos mitos en cuanto a la cirugía bariátrica. Desafortunadamente ahí hay de repente algunas malas experiencias o hay incluso ciertos movimientos que se han encargado como de ponerle otro matiz que no es el médico, ¿no? Realmente estos procedimientos se hacen con una finalidad de salud, con una finalidad médica. Tienen que saber que no todos son candidatos al procedimiento y que, pues, si buscan una persona preparada y éticamente responsable, pues les puede ir muy, muy bien con estos procedimientos. Claro, y es una alternativa y simplemente pienso yo poner en valoración lo que he estado comentando. Si tu salud ya está a un nivel donde la obesidad, colesterol, hipertensión y son cosas que ya te están afectando a unos niveles ya en riesgo, pues la verdad, y no has podido con la dieta, la alimentación, de plano no has podido. O sea, ahí vemos unas personas que, hijo, o sea, yo paso y veo una dona y me la como, o sea, no podemos, o sea, realmente, y no, pues se vale, digo, pues es donde agarramos a lo mejor gusto por algunas cosas, pero, o sea, siento que es una buena alternativa en ese sentido cuando hay gente como nosotros. Y por ahí leí que cuando a cada kilo que bajas de grasa o cada kilo, o no sé si cada 3 kilos o algo así, se te baja 1 mililitro la hipertensión o ¿cómo sabe usted la conversión? No quiero decir mentiras, acláreme si está. Por ahí había escuchado una relación, o no sé si era el sodio, algo así. A ver, aclárelos. Si se lo sabe, aclárelos para cerrar con eso. Claro, mira, hay muchos estudios que nos dicen que con solo bajar el 10% de nuestro exceso de peso,
podemos mejorar muchísimo. Disminuimos casi en un 50% el riesgo de tener hipertensión o de tener diabetes si es que no lo tenemos, o podemos lograr mucho mejor control de nuestra glucosa y de nuestra presión arterial si es que ya tenemos estas enfermedades. Cambios mínimos ya empiezan a tener muy buenos resultados. Ahora, grandes cambios en peso pues nos van a dar grandes cambios en el tema de salud. Pacientes que son diabéticos con un bypass al día siguiente a la cirugía, sin empezar a todavía perder peso por cuestiones hormonales, ya empiezan a lograr controles de glucosa. Entonces, así actúan los procedimientos. Pues muchas gracias, doctor. Ahí disculpe que me metí una pastillita, pero voy saliendo de COVID y no quería estar tositose. No, no te preocupes. A cuidarse mucho. No, pues ya, gracias a Dios ya salimos, pero o sea, no me dio fuerte, nomás me duró mucho la tos, pero afortunadamente los síntomas no estuvieron fuertes, nada más ha sido como un catarro muy prolongado, un resfriado simple de un mes. Sí, fíjate que precisamente eso del COVID a nosotros como bariatras por lo menos nos ayuda un poquito a concientizar sobre el tema de la obesidad que vimos con el COVID, como muchos pacientes que probablemente si no hubieran tenido sobrepeso, hubieran tenido un cuadro muy leve y pues se complicaban las cosas, ¿no? Entonces digo, qué desgracia este tema, la verdad, fue un tema muy, muy difícil para todos. Y bueno, qué bueno que ya vamos saliendo de estas cosas, ¿no? En esas vamos. Pues muchas gracias, doctor. Aquí vamos a dejar la tarjeta digital del doctor para si gustan contactarlo o tienen dudas. El doctor se encuentra en Guadalajara, 9 años de experiencia y pues muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ti por la oportunidad y estaremos ahí en contacto. Estamos. Después de mi plática con el doctor José de Jesús, puedo concluir que la obesidad en adultos mayores es un factor que puede agravar problemas de colesterol, hipertensión, dolor en coyunturas, entre muchos otros. Por eso los cirujanos bariatras pueden ser aliados para ayudarte a mejorar la calidad de vida. Siempre recuerda que es muy importante buscar a doctores que estén certificados para hacer estos procedimientos. Si conoces a un adulto mayor con problemas de salud, sugiérele este episodio. Pudiera serle de ayuda. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.